Hola familia, amigos y humanos todos, aquí estamos otra vez. Mi nombre es Juan Carlos Encarnación, este es el canal Mormonismo contra Mormonismo y estamos en el capítulo 7, la parte 4. Esta vez estamos batiendo un récord de partes, parte 4, acerca de ser o no ser cristiano. Ser o no ser cristiano, ¿por qué tocar este tema? Como comenté yo un poquito antes en otra parte anterior. ¿Por qué tocar este tema acerca de ser o no ser cristiano? Para hablar en un canal que habla del mormonismo. Bueno, porque el mormonismo es una religión cristiana y además de analizar toda la historia del mormonismo que analizaremos en detalle a partir del capítulo 9, pues es bueno saber realmente dónde están las bases doctrinales de la Iglesia mormona en cuanto a Jesucristo, y simplemente conociendo más la historia del personaje de Jesucristo, extraído del personaje histórico Jesús de Nazaret, o Jesús en general, para entenderlo, no sé, por todos, pues nos damos cuenta de que simplemente la Iglesia mormona lo que ha hecho es adaptaciones de esa doctrina, pues para crear su propia religión cristiana, que al final es una religión cristiana más dentro del grupo de muchos cientos de religiones cristianas que existen en el mundo, y que básicamente pues al final se queda en eso. ¿Y por qué se queda en eso? Bueno, pues eso lo iremos entendiendo mucho más a partir de que vayamos viendo todo el desarrollo histórico real del mormonismo, igual que ahora estoy intentando transmitir la información histórica real en cuanto a Jesús de Nazaret por parte de expertos, de historiadores expertos especializados en el cristianismo antiguo. Y de esa forma, pues, tener una perspectiva más amplia, ¿no? Esa es la razón de que esté tocando ese tema. Y bueno, esta va a ser la última parte al respecto, un poco aclaratoria y de algunas reflexiones. Y antes de continuar con el tema que vamos a tocar hoy en la parte 4, que ya comenté, vamos a ver acerca de los patrones históricos que tienen que ver con la forma en que se han desarrollado habitualmente las diferentes religiones en el mundo, y por supuesto también el mormonismo. Lo vamos a ver de una forma muy sencilla. Quería comentar un poquito por aquello de la flexibilidad en el canal, un poquito de las aventuras de la semana. Bueno, algo muy breve. Es curioso, a mí el tema de los comentarios, a pesar de que no leo muchos, como ya comenté en el vídeo pasado, pero sí recuerdo un comentario que me hicieron al principio en lo que comentaban que todo esto se veía muy superficial, muy interesante, pero muy superficial. Esta persona lógicamente no estaba hablando de mis experiencias personales que estaba yo compartiendo, sino de los temas que tienen que ver con la historia de la Iglesia. Y también esta semana otro amigo pues comentó que bueno, que menos mal que no es un canal de entretenimiento y no educativo, ¿no? Bueno, la conversación está ahí como es público, lo puso el comentario en el canal, pues lo podéis leer, ¿no? Este amigo mío es católico, es un católico activo. Entonces, bueno, yo entiendo esas reacciones, ¿no? Y de verdad que me alegra el leer comentarios. Evidentemente, yo me gusta comentar los comentarios con todo respeto, porque siempre a más partes, o aquellos que comenten, podemos compartir nuestra forma de creer o de pensar, y a mí la verdad es que me ayuda a ver más, ¿no? Y algunas cosas pues tendré que corregir por el camino, evidentemente. Es lo que estoy haciendo en los últimos años, de una forma intensa, por cierto. Entonces está bien que compartamos con todo el respeto. Lo increíble de poder debatir de una forma correcta es que aprendemos mucho unos de otros, ¿no? Y por eso es el que echo de menos más comentarios, pero bueno, cada uno, o sea, esto no es una obligación, ni muchísimo menos. Pero yo sí, estos comentarios me han ayudado a recordarme a mí mismo, a verme a mí mismo hace poco tiempo, hace pocos años. Cómo yo reaccionaba al principio cuando me iba encontrando con todas estas cosas. La primera cosa que sucede es la negación. O sea, eso es una parte inicial de cualquier duelo, de cualquier tipo. O sea, es algo totalmente natural, y además en cierto modo es sano, porque las personas no podemos tener cambios tan bruscos en nuestra vida.
en nuestras creencias, en nuestra estructura de vida, y entonces nuestro cerebro actúa de esa forma a modo de defensa. Lo primero que hacemos es negar, porque claro, si estamos escuchando cosas que tienen que ver con aquello que es tan importante y vital para nuestras vidas, no vamos a decir, pues mira, es verdad, pues estaba equivocado y ahora, borrón y cuenta nueva, ¿no? Eso no existe, eso no es real, eso es un golpe demasiado fuerte para nuestro cerebro y no podemos actuar así, o naturalmente no lo hacemos, ¿no? Y hay cosas que se hacen, pues, como defensa, pues normalmente la defensa suele ir mucho, pues, desacreditar el medio, en este caso puede ser un canal, o desacreditar a la persona, eso es una cosa que se hace mucho. Yo, si no acepto lo que una persona dice, pues una manera cómoda y fácil de poder combatir eso, o expresar mi negación, es desprestigiando a ese medio o a esa persona, ¿no? Es una manera que es normal, que yo lo he hecho, o sea, que es que todo esto es normal, o sea, no es que sea ni bueno ni malo, es que es el proceso normal en el que entramos cuando nos enfrentamos a cosas que van a atacar nuestros cimientos de vida, ¿no? Pero hay una cosa que es muy interesante que yo comenté en los capítulos 3 y 4 y que me gustaría volver a recordar. Quiero decir, nosotros, o bueno, en este caso yo lo que estoy intentando hacer es mostrar una realidad histórica. Va a estar centrada lógicamente en la realidad histórica del mormonismo, pero me he tomado este capítulo 6, que ya van 4 partes, capítulo 7, que ya van 4 partes, ser o no ser cristiano, para también hacer referencia a lo que es la parte histórica del cristianismo. Entonces, claro, cuando uno se enfrenta a los hechos históricos, y estamos hablando, por ejemplo, del cristianismo que hace ya 2 milenios, digamos que comenzó, por decirlo de alguna forma, aunque realmente el cristianismo, como vimos en la parte anterior del capítulo 7, se estableció, digamos, completamente después de 4 siglos, después del nacimiento de Jesucristo, según se entienden las fechas tradicionalmente. Ha pasado muchísimo tiempo y tenemos que entender que en esa historia hay muchas cosas que nosotros pues desconocemos porque estamos viviendo o estamos aprendiendo en cuanto a lo que se ha convertido, digamos, la tradición. Y no la tradición histórica, sino más bien la tradición teológica. Y en el mormonismo pasa exactamente igual. El margen de tiempo es muchísimo menor, es 10 veces menor, porque ya hace más de 2 siglos, porque en el año 2020 se cumplieron 200 años de la supuesta primera visión. Y ahora, cuando lleguemos dentro de 4 años a 2030, pues 2030, se habrán cumplido 200 años de la creación o la organización de la Iglesia Mormona, que aunque no era su nombre al principio, tuvo 2 nombres distintos antes de tener el actual. Hoy día se le conoce como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aunque su nombre oficial registrado es la Corporación del Presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Un dato que es muy desconocido por los miembros activos de la Iglesia Mormona. ¿Vale? Entonces, claro, nos vamos a encontrar con relatos históricos que, aun en el mormonismo, especialmente porque se han ocultado intencionalmente, pues nos vamos a encontrar con historias que no cuadran con nuestras creencias actuales. ¿Qué es lo que solemos hacer? Solemos personalizar la historia, así es como yo lo llamo. ¿Eso qué quiere decir? Que la historia la fundamentamos, o su veracidad la fundamentamos en nuestras propias experiencias. Claro, basar la validez de una historia, o bien del cristianismo hace 2 milenios, o bien del mormonismo hace casi 2 siglos, en base a nuestras experiencias personales, pues es realmente muy, muy arriesgado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, simplemente que estamos fuera de tiempo. O sea, nosotros no hemos estado participando de los acontecimientos que sucedieron. Por tanto, el llegar a expresarnos como testigos de algo que sucedió hace tanto tiempo, 2 siglos o 2 milenios, pues es muy arriesgado, esa es la realidad. ¿Por qué? Pues porque en tanto tiempo pasan muchas cosas, y cuando hay una intencionalidad de que las cosas se enseñen de forma distinta a como sucedieron, todavía es mucho más arriesgado, porque van a salir a luz, gracias a la capacidad que tenemos hoy día por la tecnología de acceder a información, pues van a salir a luz cosas que nos van a
a romper los esquemas personales, ¿no? Y esa es la situación que se crea. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Quiero recordar muy brevemente lo que hablé en los capítulos 3 y 4. Lo que hice fue entender la diferencia de qué es lo que era determinante y qué es lo que no era determinante para que las historias que a mí en este caso me contaron en cuanto al origen del mormonismo, si las historias eran verdad o no. ¿Qué determinaba que fueran ciertas y qué no determinaba que fueran ciertas? Yo expliqué, después de contar en el capítulo número 2 toda mi experiencia de conversión y cómo mi vida se edificó en el mormonismo, pues yo en el capítulo 3 y 4, hablando de la estrategia que yo tuve que crearme para poder, digamos, enfrentar la situación que se estaba creando en mi vida con esta crisis de fe que me llevó a un estado de duelo, para convertir una experiencia que realmente fuera una experiencia resiliente, de la que yo pudiera salir con vida, ¿no? Oye, e incluso mejor de como estaba antes, pues tuve que reconocer qué es lo que determinaba esa veracidad histórica. ¿Eran mis experiencias personales? Todas las que, bueno, las que comenté, muchas más que he tenido. Pues no, realmente no. Eran experiencias personales que podían tener su origen de maneras muy diferentes, seguramente muchas de ellas, o casi la gran mayoría, basadas en lo que expliqué en el capítulo 5 en cuanto al testimonio y a cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestro cerebro. Claro, para mí eso fue bastante duro, porque o sea, yo no quito valor a mis experiencias personales. No se trata de quitarles valor a las experiencias personales que uno ha tenido. Se trata de saber si esas experiencias determinan o no la veracidad de unos hechos históricos, ¿vale? Es una cosa que se dice fácil, pero a mí me costó mucho trabajo encuadrar esto en mi vida. Mucho trabajo porque me rompió muchos esquemas. O sea, eso es lo que tenemos que entender. A mí me rompió muchos esquemas. ¿Pero qué tenía que hacer? Llegaba un punto en que o bien sigo engañado o bien enfrento la realidad que estoy aprendiendo. Yo opté por enfrentarlo y en consecuencia, pues la verdad es que mi vida ha mejorado mucho, ¿no? Sigue habiendo desafíos, pero en general yo me siento mucho mejor, mucho más completo y no con la necesidad de tener que aceptar dogmas irremediablemente, ¿no? Como por ejemplo me comentaba este amigo en los comentarios que hizo. Si yo acepto o no a Jesucristo como un Dios o como una divinidad, realmente para mí eso ya no tiene importancia. Porque a mí y yo puedo seguir siendo cristiano desde el punto de vista de si sigo las enseñanzas de Jesús, no el Mesías, sino el Jesús histórico, que son las que realmente para mí tienen valor. ¿Qué es lo que lleva consigo eso? Pues que a lo mejor yo ya no acepto el hecho de que necesite ser salvado, porque a lo mejor ese no es el objetivo de mi existencia. Y a lo mejor toda esa idea, esa doctrina, esa filosofía en cuanto al pecado, a la salvación, nuestra condición de pecadores, nuestra necesidad de ser salvados, es posible que a lo mejor realmente no fuera algo real, sino que fuera algo creado por hombres. ¿Para qué? Bueno, pues porque ejerce un potente control sobre las personas. O sea, cuando tú le crees a la persona la necesidad de ser salvado y tú te presentas como el que conoce el medio para ser salvado, ¿qué más se puede decir? ¿Vale? Esto tiene mucho que hablar, o sea, no lo estoy tratando de una forma liviana ni superficial, lo comento rápidamente, pero yo llego a estas ideas por razones, ¿no? Que a lo mejor algún día podemos también desarrollar un poquito más, pero no es algo que yo haga irrespetuosamente y de una forma liviana, ¿no? Yo respeto a las personas que creen, yo he sido una persona que he creído durante décadas en mi vida, pero las personas cambiamos, evolucionamos, vamos aprendiendo y para mí ahora pues ha sido un paso adelante muy importante y a lo mejor para otros lo será después, pero no tengo que despreciar ni desacreditar lo que otros están experimentando ahora, siempre y cuando también, bueno, no es una condición para mí, pero también hay que tener en cuenta que y no se puede hacerlo conmigo eso, desacreditarme por las cosas que yo puedo creer ahora, porque las creo por algo, por alguna razón, ¿vale? Y es lo que intento expresar en los vídeos, que no sé hasta qué punto lo consigo, ni no sé hasta qué punto se percibe, pero eso es lo que trato de mostrar. Pero bueno, seguir comentándome si os importa qué penséis acerca de esto, de estas reflexiones. Este capítulo es un poco en cuanto a reflexiones, en cuanto a... No lo voy a llamar deducciones de una forma definitiva porque son, digamos, formas de que yo
en las que yo voy entendiendo lo que voy aprendiendo, porque necesito, igual que a veces invento palabras con un significado, pues en este caso voy a expresar gráficamente una idea que yo entiendo que me la transmitió mi esposa, que ella estudia de historia, ella tiene estudios universitarios de historia, le encanta la historia, y esta es una idea que me transmitió hace tiempo, pero que yo he percibido realmente después, ¿no? A partir de mi propia experiencia de búsqueda y de enfrentarme a mi crisis de fe. Entonces, de esta manera voy a expresar yo algo que son los patrones históricos en cuanto al cristianismo. Y mirar, es algo muy sencillo, pero que tiene creo que tiene su importancia. A ver, vamos aquí a las diapositivas. He hecho aquí una pequeña gráfica. Los números realmente no significan nada, simplemente niveles, no especifican no cuantifican algo concreto, solamente es para entender lo que es una gráfica. Digamos que la línea horizontal es una línea de tiempo y la línea vertical, vamos a decir que es una línea de hechos que mide, digamos, los diferentes hechos, tanto históricos como místicos, ¿no? O el misticismo que se le pueda dar a personajes o instituciones. Vamos a empezar, por ejemplo, con José Smith. Muy sencillo. Con José Smith como personaje místico y mítico. O José Smith místico y José Smith mítico. Bueno, hay una... mejor es un poquito de lío de palabra, pero bueno. Hay una situación en la que se vive aquí. Primero, la primera gráfica, esta que se ve aquí abajo, yo quiero representar al personaje. Es decir, José Smith nació, vivió y murió. ¿Vamos? Digamos que esta gráfica representa su vida, que tuvo una serie de acontecimientos. No expreso exactamente niveles de nada concreto, sino solamente que nació, murió, y en ese espacio de tiempo, pues él, en este caso, pues estableció el mormonismo, y sucedieron muchas cosas, ¿no?, al respecto, que ya iremos viendo más en detalle. Vale. ¿Qué es lo que pasa con este personaje en cuanto a... Hablamos de una persona que tenía algunas cualidades muy importantes. La Iglesia, por ejemplo, ha tratado siempre de mostrar a José Smith como una persona más o menos inculta, sin educación, que por tanto era incapaz de llevar a cabo la obra que hizo. Claro, es una forma de darle unas características al personaje para crear un contraste entre lo que él era y lo que él hizo, que intente demostrar que irremediablemente tenía que haber una actuación divina en medio, porque alguien tan insignificante no puede hacer algo tan grande, ¿no? Ese es el objetivo de la Iglesia mormona al presentar a José Smith como alguien de esas características, que luego se creció en muchas de ellas, ¿no?, en muchas características personales. Pero esa no es la realidad. Él es una persona que tenía desde muy joven una imaginación tremenda. Su madre, en la biografía de Lucy Mars Smith, la madre de José Smith, en su autobiografía ella cuenta como José Smith de jovencito era buenísimo contando historias de los indios americanos, de los indios nativos americanos que había en ese entonces en su área, cerca de sus ciudades, los que ellos conocían, y contaba historias, y la madre decía que parecía que él las había vivido personalmente por la forma en que las contaba, los detalles que él contaba en esas historias, y era muestra de una gran imaginación. Entonces, esa era una capacidad que él tenía. Hay otras cualidades que él tenía, como por ejemplo su capacidad para enfrentar situaciones repentinas que podían aparecer, vamos a decirlo, de enfrentar crisis de una manera muy eficiente. O sea, tenía una gran capacidad para enfrentar crisis que llegaban y salir adelante ante ellas, ¿no? Y evidentemente era un personaje que atraía mucho. Era un personaje con una personalidad magnética, se suele llamar, ¿no? Una persona que atraía a la multitud, que atraía a otros con su personalidad, con su carácter, con su forma de ser, con su forma de actuar, y los hacía seguidores suyos. Y eso es una cosa que se fue desarrollando cada vez más en su vida, realimentada por el hecho de que tenía seguidores que lo tomaban como un profeta de Dios, ¿no? Lo que quiero decir es que él tuvo una vida, tuvo unas características, pero las personas que le rodeaban, en este caso los miembros de la Iglesia mormona, llegaron a desarrollar una visión más mística acerca de José Smith. O sea, ellos lo engrandecían como un ser o una persona que tenía comunicación con Dios, que era un profeta de Dios, por tanto, era alguien especial, ¿vale? Entonces, esto es lo que sucede en esta gráfica. Intento representar qué sucede ante la vida de una persona como él fue y la vida que sus seguidores ven en él. Una vida que está
digamos, magnificada y que la ponen en un nivel de, digamos, de acercamiento a un ser supremo, de acercamiento a Dios, pues que lo llegan a establecer como un hombre al que seguir porque es un profeta de Dios. Entonces se le sigue de una manera prácticamente ciega, ¿no? Y este es un patrón histórico que surge con los personajes. En este caso hemos puesto como ejemplo a José Smith, ¿vale? La línea de azul es el personaje y la línea punteada es la visión mística que se crea de ese personaje, ¿vale? Hay un libro, y esta es una referencia, aunque es el libro completo, pero yo no me acuerdo, fue a mitad del libro más o menos, es la historia es el libro Nadie conoce mi historia, la vida de José Smith, que es una biografía escrita por Fawn M. Brody, que a mí me encanta. Es una historiadora que ella ha hecho biografía de otros personajes importantes, especialmente de Estados Unidos. Y para mí está estupendamente. Ella muestra a un José Smith, está lógicamente hecha en base a muchísima documentación que se expresa en el libro, se comparte en el mismo libro, por si queréis leerlo como parte de una importante bibliografía. Pero hay un momento en el que ella expresa cómo esta visión, incluso de José Smith acerca de sí mismo, se veía latente, por ejemplo, cuando él empezó a escribir la historia de la Iglesia ya en los últimos años de su vida, que él se veía a sí mismo ya como un profeta de Dios, y cuando él contaba los acontecimientos que ya digamos habían más o menos establecido oficialmente en cuanto a la historia, los contaba desde una perspectiva de ese momento. Es decir, José Smith hablaba de sus inicios como restaurador de la Iglesia de Jesucristo, pero viéndose como era en ese momento. Por tanto, su perspectiva acerca de sí mismo, estoy marcando con la mano y no con el ratón, su perspectiva acerca de sí mismo era una perspectiva irreal, porque él mismo se había prácticamente convencido de que él era un profeta de Dios, ¿no? Hasta ese punto llegó. Entonces es muy interesante porque en él personalmente también se repite este patrón histórico. ¿Qué es lo que pasó después con el mormonismo? Pues el personaje tuvo su vida, la Iglesia tuvo un recorrido histórico, que es el que iremos viendo, que esto es lo que realmente hace la gran diferencia. La historia de la Iglesia mormona, las cosas que pasaron, que lo represento con esta gráfica en líneas marrones aquí abajo, está interpretada desde el punto de vista místico, igual que a José Smith se hizo con la Iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día se habla de la Iglesia con una perspectiva que fue elevada desde el principio, gradualmente. A lo mejor aquí no expresa bien el desarrollo, seguramente fue más inclinado desde aquí, desde atrás, pero se crea una visión acerca del mormonismo que no tiene realmente nada que ver con los hechos que están sucediendo. Muchos de esos hechos evidentemente ocultos al conocimiento de los mismos mormones, incluso de aquella época, que hoy día se conocen gracias a los registros históricos a los que se puede acceder, que antes estaban, digamos, más ocultos, aunque algunos apologistas digan que no. Entonces, esta situación de patrón es muy habitual. El personaje principal tiene una historia, en cuanto a ese personaje se crea una visión mística que también se produce respecto a la misma institución, en este caso al mormonismo, aunque la historia fue por unos niveles diferentes, pero también se magnifica la misma historia de la Iglesia para crear una perspectiva muy divina o muy gloriosa, no sé, digámoslo como queramos. Por esa razón escuchamos tantos discursos a lo largo de la historia del mormonismo, por lo menos desde que yo he estado participando, en las que a José Smith se le ponía como un hombre, bueno, el apodo, la descripción que daban de él, de que era el que más hizo por la humanidad después de Jesucristo, nos da a entender el nivel al que se le ponía, ¿no? Cuando la realidad es totalmente diferente. Pero totalmente diferente. Y lo mismo con la institución. La institución se pone en base a unos acontecimientos históricos que se llegaron a establecer ya firmemente a partir de finales del 19, primeros del 20, que son los que se dan a conocer a la Iglesia a la gente cuando conoce la Iglesia, que están creados de una forma mágica, de una forma magnificada, pero que están alejados de la realidad histórica, ¿vale? Esa es la situación del patrón histórico que ha sucedido tanto con José Smith como con el mormonismo como institución. Ahora, ¿se puede aplicar este patrón también a lo que es el cristianismo o el personaje de Jesús de Nazaret? Pues seguramente sí. Jesucristo o Jesús
tuvo una vida, ¿vale? Él murió a los, no se sabe seguro a qué edad tenía, 33, 36, no se sabe realmente seguro qué edad tenía. Pero tuvo una vida, ni siquiera se sabe si su ministerio fue, como se piensa tradicionalmente, durante 3 años, su ministerio público, o tal vez fue 1 año y algo. O sea, no se sabe ni siquiera cuánto tiempo realmente duró su ministerio público. Entonces, el personaje tuvo su historia, pero la perspectiva que se creó en cuanto a su vida se magnificó. Vamos a usar esa palabra, magnificar, porque es como que se hizo magnífica. Tal vez sea más fácil de entender que mística, aunque también fue muy mística porque hay muchas situaciones que son, digamos, que no concuerdan con la normalidad, ¿no? Como el tema de la expiación, la resurrección, etcétera, etcétera. Entonces Jesucristo tuvo una vida. A partir de ahí, como vimos en las partes anteriores de este capítulo, a él se le fue dando un carácter divino, y en los concilios especialmente se le fue atribuyendo unas características divinas y humanas cada vez más específicas a lo largo de los años en los concilios, hasta quedar establecido el dogma de cómo era Jesucristo, cómo era el Padre, cómo era el Espíritu Santo, y a partir de ahí pues empezar a establecer ese cristianismo que, aunque no es igual ahora que era en ese entonces tampoco, pero bueno, que dio base a lo que es el cristianismo, empezando evidentemente con el catolicismo, que fue la primera institución importante que salió de esos concilios, muy influenciada por las creencias paulinas en cuanto al cristianismo, entre las 3 que vimos principales en la parte anterior. Y eso pasó igualmente con la vida de Jesús. Una cosa fue su vida y otra fue lo que se magnificó de su vida después por ya asuntos de creencias, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué se puede pensar en cuanto al cristianismo? Pues que más o menos pasó igual que con el mormonismo. En base a la vida del personaje principal, que fue Jesús, sucedieron unos acontecimientos históricos, ¿vale? Que algunos de ellos fueron durante la vida de Jesús, pero luego continuaron con la vida de los apóstoles, las cosas que hicieron y cómo se fueron haciendo más divisiones en cuanto a lo que se creía en el cristianismo, como luego se centraron después en el año 325, a partir del concilio de Nicea, se empezaron a unificar, y con los concilios siguientes, y de esa manera se estableció una creencia más o menos establecida, fundamentada, que tenía una trayectoria de 400, no recuerdo mal, más de 450 años, ¿vale? Eso se tardó en establecer algo tan elemental como la misma naturaleza de Jesucristo como personaje teológico, ¿vale? Pero todo eso estaba en base a un personaje histórico que vivió unos años, que hubo una historia real, pero que luego, o a partir de principio, se fue empezando a magnificar y crear pues lo que se conoce hoy día. Y esa es la situación, más o menos, el patrón parecido, casi igual, en el origen de las iglesias en el mundo, de las religiones en el mundo. Y es un patrón muy sencillo, que es repetitivo siempre, y que igual pasó en la época de Jesucristo, hace 2 milenios, como pasó también hace casi 2 siglos, o ya 2 siglos cumplidos desde la primera visión de José Smith, que pasó en el mormonismo. Y esto es lo que suele suceder. Es así de sencillo de plantear, por supuesto con muchísimos detalles, pero en esencia esto es lo que sucede. Un personaje histórico en el que se basan las creencias, unos hechos reales que al final quedan ocultados en lo que son los hechos en sí, como ocurrieron, que se puede con el tiempo llegar a ellos por la información documentada que queda, pero una vivencia de esos personajes, de esas religiones creadas en base a una magnificación del personaje y una magnificación de los acontecimientos que lo siguieron, ¿vale? Y esta es una manera de entender los patrones históricos a los que hace referencia en cuanto a las religiones. Me estaba acordando en cuanto a... Voy a hacer una introducción muy breve. En cuanto a lo que tiene que ver... Yo he hablado mucho de que la teología, en cuanto a lo que es en este caso el cristianismo o el mormonismo, está basada en cuestión de creencias, de fe y sobre todo de interpretaciones, que fue también lo que provocó que se creasen diferentes cristianismos al principio. Nos dice el profesor Piñero que se considera en Cuba entre 8, 10, 11 cristianismos que se originaron al principio. Y un ejemplo de lo que es interpretación, mirad, por ejemplo,
en Mateo, en el capítulo 16, hay una escritura, voy a comentar cómo lo interpretan el mormonismo y el catolicismo. Por ejemplo, en el capítulo 16 de Mateo, como digo, en el versículo 15, esto es muy conocido, dice, está Jesucristo hablando con sus apóstoles y les dijo, en el versículo 15 empieza, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y en el 18 dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Vale? Esta escritura se usa, pues, entre otras cosas, para hablar, para justificar el establecimiento de una iglesia por parte de Jesucristo, que evidentemente esto no cuadra con los acontecimientos históricos, ni con la vida históricamente conocida de Jesús. Pero este versículo, lo mismo, se interpreta de forma distinta. Por ejemplo, la Iglesia Católica o el catolicismo asume que esta escritura identifica a Pedro como el primer papa, porque Jesucristo está dándole a Pedro las llaves del reino de los cielos, ¿vale? Y que todo lo que se halla en la tierra será sellado en los cielos, etcétera, etcétera. Porque dice que en el versículo 18, al decir que, cuando dice tú eres Pedro y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, ellos identifican la palabra roca con el nombre de Pedro, como si Pedro se interpretara como piedra también o roca. Entonces establecen que Jesucristo estaba dando a Pedro la autoridad para poder, digamos, continuar con la obra de Jesucristo y de su iglesia, ¿vale? Esta es la forma en que el catolicismo la interpreta. Ahora, la forma en que el mormonismo la interpreta es de otra manera. Y hay que acudir al anterior versículo, el 17. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, el tema de la revelación que recibe Pedro, según le dice Jesús, de que se lo reveló el Padre que está en los cielos, la veracidad en cuanto a que Jesús era el Cristo, es lo que la Iglesia mormona establece como la roca sobre la cual edificará su iglesia. No la roca refiriéndose al personaje de Pedro, sino la roca refiriéndose a la revelación, ¿vale? Entonces, esto es una muestra muy sencilla de cómo se puede interpretar una misma escritura para darle dos contextos totalmente diferentes y justificar, por un lado, la Iglesia Católica, que Pedro fue el primer papa católico, el primer papa, la primera persona que quedó a cargo de la Iglesia después de Jesucristo, porque él le dio esa asignación, y en cambio el mormonismo lo usa como una manera de dar importancia a la revelación, lo cual luego se usa para dar importancia al testimonio personal, con lo cual establece su conexión aparte, diciendo que esas llaves que le dio a Pedro son las que recibió después José Smith, cuando recibió el sacerdocio de José Smith, esa de Pedro, Santiago y Juan, y que esa revelación, que fue la roca sobre la que estableció la Iglesia, es la que da legitimidad a que haya profetas con revelación hoy día y que los miembros por revelación puedan recibir un testimonio. O sea, fijaros qué distinto se puede encaminar un mismo versículo para argumentar una postura u otra postura. Y así es todo. ¿Esto se puede verificar históricamente? No, porque es cuestión de interpretación. ¿Ves? ¿Veis? Eso es lo que yo quería transmitir con este pequeño ejemplo, pero hay muchísimos que se pueden usar para poder explicar esto. Bueno, ya para terminar con esta parte, yo quería comentar una cosa más. Bueno, voy a volver a cambiar porque esto lo he escrito aquí para poder expresarlo un poquito mejor. Veréis, yo cuando estuve... que me he equivocado, perdón. Yo cuando estuve durante muchos años estudiando investigando en cuanto a la felicidad, cómo funciona nuestro cerebro, escuché a muchos especialistas de muchos campos de neurociencia, muchas entrevistas, sigo escuchando muchas exposiciones, clases, leyendo, en fin, que yo me sigo informando. Y ya hace mucho tiempo que a mí y esto lo escuché especialmente de una persona que la verdad es que ahora mismo no recuerdo, no tengo memoria, no recuerdo quién fue, porque es mucha la información que he estado escuchando y digamos que he estado guardando unos datos de a quién escuchaba y tal, porque nunca pensé que iba a compartirlo así. Si me pongo a buscar me lleva ya mucho tiempo, ¿no?
Pero espero que confiéis en lo que yo entendí. Bueno, ante una pregunta que surge, ¿por qué las personas nos aferramos tanto a una religión, aun cuando se puede saber que está creada por los hombres y no por un Dios? Aquí me ha faltado una I. Pues está creada por los hombres, no por un Dios, ¿no? O no hace falta la I. Se entiende por qué nos aferramos a religiones cuando es históricamente tan fácil de demostrar que es la mano de Dios la que es la mano de los hombres la que ha creado esas religiones y no la mano de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que hace que todavía sigamos insistiendo, aparte de esos procesos de negación que son una defensa totalmente normal y natural en nosotros y que, o sea, no es ni bueno ni malo, es que es así, esa es la realidad? Yo hay una cosa que escuché, como decía antes, que me llamó mucho la atención, digamos que es una forma de llegar a la base de qué es lo que a las personas nos motiva. Y veréis, yo lo he explicado más o menos de esta manera. He puesto aquí esto expresando digamos que una batalla interna que las personas tenemos, que los seres humanos tenemos, seguramente no somos conscientes o muy conscientes de ello, pero que estamos enfrentando casi continuamente en la vida. Esto no es una situación de una posición u otra, es un vaivén casi constante, pero esto es una forma que he querido poner de expresar la idea en sí, ¿vale? Hay dos cosas fundamentales que las personas son innatas en nosotros, buscamos. Lo primero que buscamos, después de, digamos, de tener aquello que es fundamental para sobrevivir, porque nuestro cerebro básicamente está hecho para la supervivencia, pero el ser humano, una vez que, digamos, tenemos las necesidades básicas de supervivencia satisfechas, pues podemos avanzamos un poquito más, ¿no? Vamos avanzando un poquito más. Esa es la capacidad o una de las distinciones del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué es una de las cosas que buscamos? La seguridad. La seguridad es una búsqueda personal de todo el mundo. Todos deseamos la seguridad. Yo la voy a aplicar en este caso en lo que tiene que ver con la religión y específicamente con el mormonismo. Y la otra cosa es la libertad, que lo voy a llamar la espiritualidad personal, ¿vale? Para poner estos dos términos, seguridad y libertad, en relación con la religión o la espiritualidad personal, ¿vale? Digamos que asociando que la seguridad está más enlazada en la religión, en este caso en el mormonismo, que es de lo que va el canal, y que la libertad está más enlazada a una situación de espiritualidad personal, ¿vale? Pero seguridad y libertad son, digamos, las búsquedas más naturales del ser humano, y de hecho la libertad se sabe que es lo que ha, digamos, causado seguramente la mayor parte de las guerras en la historia de la humanidad, bien por buscando libertad de pensamiento, libertad religiosa, libertad de lo que sea, pero libertad a fin y al cabo. Ahora, ¿qué nos atrae de la seguridad? ¿Por qué el ser humano busca seguridad en su vida? Pues esto es algo muy sencillo de entender. Buscamos protección, la seguridad nos ayuda a sentirnos de alguna forma protegidos, ¿vale? Buscamos estabilidad. A todos nos gusta que nuestra vida tenga cierta estabilidad, ¿vale? Que tenga una situación en la que no estemos estando sorprendidos por cambios, por situaciones críticas, etcétera, etcétera, ¿no? La estabilidad yo creo que es un bien que a todos nos gusta tener, que tiene que ver con la seguridad. La continuidad tiene mucho que ver también con la estabilidad. Tener cierta continuidad en la vida, porque la continuidad es como la capacidad de poder saber que lo que viene está más o menos bajo nuestro control. A nadie le gusta perder el control de las cosas que suceden en su vida, ¿no? Y entonces la continuidad nos permite esa tranquilidad de saber que más o menos vemos lo que viene, ¿no? Esas son cosas que ofrece la seguridad. Y de alguna forma, y esto es una gran tentación, es que la seguridad, normalmente la responsabilidad, la otorga a otros, es decir, está afuera, no está directamente con nosotros, ¿vale? Nosotros somos parte de algo que nos ofrece seguridad, en este caso es pues el mormonismo, y la responsabilidad está afuera. A ver, ¿cómo puedo explicar esto? Por ejemplo, con el tema de la multa que recibió la Iglesia en el año 2023 de $5 millones por las prácticas ilegales que estaba haciendo con el tema de sus inversiones, pues hay muchos miembros que dicen, bueno, inversiones que hace con los diezmos, con los fondos de los diezmos de la Iglesia, porque todo lo que tiene la Iglesia se origina de los diezmos, por tanto todo tiene que ver con los diezmos. O sea, no, yo sé que se intenta separar, pero el origen de todo son los diezmos, ¿no?
Y además los fondos de inversión se alimentan con los excedentes de los diezmos también. Entonces, ¿qué es lo que dicen muchos miembros? Bueno, yo pago mi diezmo, yo cumplo con la ley del diezmo, por lo tanto estoy haciendo mi parte y ya los líderes, si lo usan de una forma inadecuada, pues ya ellos pagarán sus consecuencias con su responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de estar la iglesia haciendo algo ilegal, por lo cual es multada, uno no se siente, no acepta responsabilidad ante eso, sino que la tienen ellos. Yo hago lo que tengo que hacer y listo, ¿no? Pero claro, ignoramos el hecho de que la iglesia está siendo deshonesta, está yendo en contra de sus propios principios y que además no practica arrepentimiento al respecto, sino que negocia una multa con el IRS en Estados Unidos y cierra el caso, ¿no? Es un ejemplo como otros muchos que se pueden poner. La responsabilidad está fuera y eso en la vida de las personas es una gran tentación para nosotros, ¿vale? Ahora, ¿a qué renunciamos con la seguridad? Porque además de tener cosas que nos gustan, también renunciamos a otras. Entonces, ¿a qué renunciamos por la seguridad? Pues también es fácil de entender. Básicamente, con la seguridad renunciamos en cierto modo, en parte, no totalmente, pero en una gran parte, renunciamos a la libertad. ¿Por qué? Porque cuando estamos, en este caso, relacionándolo, como digo, con el mormonismo, cuando estamos sometidos a esa religión, estamos viviendo bajo normas que ya están establecidas. Nosotros no tenemos que establecer normas, ya no las dan establecidas. Por tanto, de alguna forma eso es renunciar a parte de nuestra libertad, porque no todas las normas nos van a gustar. No podemos tener pensamiento crítico. La Iglesia se preocupa muchísimo, a pesar de que actualmente está utilizando mucho marketing y muchas técnicas de todo tipo para poder dar una imagen diferente, pero realmente no se nos permite el pensamiento crítico en la Iglesia mormona. Bueno, no se os permite, a mí ya me da igual. Hay una agenda de vida preestablecida. Cualquiera que sea honesto consigo mismo sabe que la Iglesia mormona te confecciona una agenda casi para todo. O sea, y esa es una de las cosas que más agobian al estar en la iglesia en ocasiones, y es que, salvo aquel que le guste, porque hay muchos que les gusta que sea así. Es una de las cosas que dan esa cierta seguridad. Pero tu agenda de vida está ya preestablecida, entre llamamientos, responsabilidades de hacer obra misional, de los maestros orientadores o los hermanos ministrantes, etcétera, 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 tantas cosas, ir al templo, hacer la misión los jóvenes después de, o sea, llegando a cierta edad. Hay tantas cosas que ya están preestablecidas que realmente la agenda de vida te la marca la iglesia. Tú no tienes mucha mano que poner ahí al final realmente, ¿no? Y hay una cosa que tú tienes que tener un apoyo incondicional tanto al líder o los líderes como a la institución. Con lo cual eso ya de por sí te priva de libertad porque, claro, aunque se equivoquen, y muchos de ellos, no me acuerdo quién fue ahora mismo quien lo dijo, creo que fue el presidente actual de la iglesia, el Dali Nachiox, él dijo una vez que aunque la crítica hacia el líder fuera real, que todavía no se puede criticar a un líder, ¿no? Entonces, digamos que estas son las cosas a las que renunciamos cuando nuestra búsqueda de seguridad es excesiva, ¿no? Sin darnos cuenta estamos perdiendo cierta libertad. Pues, y luego en el otro lado está la libertad, que es como la espiritualidad personal, ¿vale? Este es el contraste que se crea con la libertad que vamos a ver ahora. Y he puesto espiritualidad personal porque, claro, para uno estar libre no puede estar sujeto a una institución que te dicta la vida, ¿no? Cómo tiene que ser tu vida. Ahora, ¿qué nos atrae de la libertad? Pues la libertad tiene cosas muy bonitas como el pensamiento libre. Todos queremos tener la libertad de pensar. Hoy día incluso hay gobiernos que se llaman democráticos que no te dejan pensar. Bueno, hay ideologías políticas en nuestro mundo, ¿no? En nuestra civilización que prohíben el pensamiento libre, y muchos de ellos, especialmente algunos, históricamente está demostrado, desgraciadamente, por millones y millones de muertos y muchas consecuencias peores, no te dejan pensar libremente, ¿no? A todos nos gusta pensar libremente, ¿no? También nos gusta actuar con libertad. A nadie nos gusta que nos digan cómo hacer o no hacer las cosas. Nos gusta tener la libertad de acción.
y no que nos marquen esto se hace así, 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 y así tienes que hacerlo y lo que tú pienses o lo que tú quieras hacer no importa, ¿no? Eso no nos gusta a nadie, aunque muchas veces nos sometemos a ello, como nos pasa, por ejemplo, en el mormonismo. Podemos tener un proyecto de vida personal, lo cual eso es una de las cosas yo creo que más importantes de nuestra existencia, llegar a ser capaces de tener un proyecto de vida personal en el que seguramente que puede ser de cualquier tipo, en el que seguramente vamos a poder encontrarnos a nosotros mismos y realmente ver lo que llegará a conocernos, cómo somos, cuáles son nuestros potenciales y qué son las cosas maravillosas que podemos aportar, ¿no? y que nos hacen tener una vida más plena. Podemos soñar. La libertad te permite soñar y buscar tus sueños, ¿no? Con relación a tu proyecto de vida. Pero también hay algunas cosas a las que renunciamos con la libertad. Por ejemplo, la seguridad, en cierto modo, no 100%, como pasa en otro lado con la libertad, pero sí renunciamos a cierta seguridad. Por ejemplo, ya no tenemos normas establecidas por otros. Uno tiene que tener, digamos, una cierta brújula moral para saber llevar a cabo su vida, para llevar a cabo su libertad, evidentemente sin dañar a nadie, sin dañar a los demás y procurando tampoco dañarse a sí mismo, ¿no? Son, yo qué sé, principios elementales de la vida, ¿no? Pero ya no va a haber nadie que nos diga estas son las normas por las cuales te tienes que regir, ¿vale? Tenemos que buscarlas nosotros y manteniendo esos principios correctos, ¿no? No va a haber una agenda de vida que está preestablecida, aunque es una cosa que a nadie nos gusta, pero también es una tentación que te den el trabajo más o menos previsto para tú no tener que buscar qué es lo que tienes que hacer con tu vida y cómo te vas a organizar para vivir, etcétera, etcétera, porque ahora tú eres libre, no tiene que haber nadie que te lo dé todo hecho, tienes que hacerlo tú, entonces tienes que asumir esa labor, ¿vale? Y eso a veces es muy difícil, es una de las cosas a las que se renuncia con la libertad, uno tiene que buscarse su propia agenda, por decirlo así, ¿no? La agenda de vida. No vas a tener el respaldo de un líder y de una institución, lo cual también te impide no poder echar la responsabilidad a nadie, ¿vale? Ya no hay un líder al que tú puedes hacer responsable o a una institución a la que tú puedes hacer responsable. ¿Eso qué significa? Pues que tienes total responsabilidad personal, ¿vale? Esa es una de las cosas que tiene la libertad y que a muchos no les gusta. Hay muchas personas que no les gusta tener responsabilidad total acerca de su vida y que prefieren que esa responsabilidad venga en gran parte de afuera, ¿no? Porque ya le dan todo hecho, entonces uno, como me lo han dado hecho, si está mal es culpa de ellos, pero no es culpa mía. Yo hago lo que me dicen y ya está, ¿no? Pues eso más o menos es la idea que yo quería transmitir. Esa es la seguridad que te da el mormonismo, que te arrebata la libertad, y la libertad que uno puede buscar en su vida para poder realmente experimentar su vida con la mayor oportunidad posible, pues te requiere renunciar a ciertas cosas que da la seguridad y que realmente es una renuncia positiva porque esto te va a permitir, esto realmente son lastres, las cosas a las que renunciamos cuando decidimos elegir nuestra vida por la libertad y renunciar a estas cosas, realmente lo que hacen es soltar un lastre para que podamos avanzar. Esta es la realidad. Pero hay que reconocer que esto es muy tentador y que es una de las grandes armas que tienen las religiones. O sea, y por eso hay mucha gente que está contenta y no quiere cambiar porque se sienten seguros. Desde el punto de vista de la seguridad que ofrece en este caso, más concretamente, el mormonismo. Y bueno, esta es lo que quería transmitir hoy. Me gustaría pediros, si os parece, que comentaréis un poquito qué pensáis en cuanto a esto de la seguridad, la libertad y los patrones históricos que he comentado antes. ¿Qué os parece? Si son ideas que tienen sentido, si no lo tienen. Son ideas muy puestas en lo que es la base del ser humano, ¿no? La base misma del ser humano, de lo innato en el ser humano. Pero bueno, son ideas que tal vez os pueden llamar la atención y que tienen su relación muy, muy fuerte con el mormonismo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber escuchado esta cuarta parte del capítulo 7, Ser o no ser cristiano. Espero que os hayan gustado las 4 partes. No sé cuánto tiempo tiene este vídeo. Está bien, sea lo que sea, si os gusta lo veis y si no, pues también lo veis. No, es broma. Pero bueno, el próximo vídeo
el próximo capítulo, el capítulo 7, voy a hablar un poquito en cuanto a lo que es ser o no ser mormón. Va a ser un... No creo que le haga más de una parte a ese vídeo, porque va a ser un poco... Yo cuando lo pienso digo, ¿cómo yo puedo presentar este vídeo que quiere hacer el capítulo 8? Pues va a ser un poquito la bestia. Esa es la forma de que se me ha ocurrido de decirlo, porque vamos a ver muy rápidamente, sin profundizar, porque lo haremos a partir del siguiente capítulo, ya va a haber muchos temas de los que hablar, pero vamos a ver lo que va en el paquete del mormonismo. Lo que uno acepta, ignore o no ignore lo que está en el paquete del mormonismo, lo sepa o no lo sepa, sea consciente o no sea consciente, cuando tú aceptas el mormonismo, todo lo que va en el paquete lo voy a lanzar así a lo bestia para que entendamos qué es ser o no ser mormón, ¿vale? Y esto va a ser el capítulo 8, que lo veremos en la próxima semana si no hay ninguna cosa que lo impida. Y gracias por todo, darle a un like, a un me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo si os parece bien y espero que os esté interesando todo esto. En estos capítulos ha habido mucha historia personal, mucha reflexión personal, algún tipo de contenido histórico muy general. Os he dado la opción de buscar información del profesor Antonio Piñero. Él es un erudito del cristianismo, nos puede ayudar mucho a saber en cuanto a los orígenes del cristianismo y muchos aspectos del cristianismo y de la figura de Jesús. Y también empezarán a venir ya más evidencias para respaldar en cuanto a la historia del mormonismo, porque ahí sí que necesitamos más evidencia porque es menos conocido. Lo que he comentado del cristianismo básicamente se sabe, ¿no? Todo el mundo lo sabe o todo el mundo que lo quiera saber. Eso está ahí para acceder a esa información. La del mormonismo es un poquito más difícil de acceder y voy a hacerlo de una forma sencilla también y un poco siguiendo lo que ha sido mi descubrimiento, cómo yo he ido descubriendo y los recursos que yo he ido encontrando para ir descubriendo todo esto, y los voy a poner a vuestra disposición también, aunque seguramente ya los conoceréis algunos, y espero que vaya muy bien. Gracias por todo, compartir, darle un like si os parece bien y comentarme sin ningún problema. Yo también voy a comentar los comentarios, pero vamos a hacerlo todos con respeto, por supuesto, y muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos pronto. Chao.